Buenas noches. Esta noche te contaré algo que pudo pasar en cualquier casa. Quizá incluso en la tuya. Acomódate en tu cama. Cierra los ojos si lo deseas. Y déjate llevar por mi voz. Mientras la oscuridad nos envuelve suavemente. Hay lugares en nuestros hogares que cobran vida propia cuando llega la noche. El pasillo. Ese espacio que transitamos sin pensar durante el día. Se transforma cuando las luces se apagan. Lo que te contaré esta noche es la historia de alguien como tú, que comenzó a escuchar algo. Algo que no debería estar ahí. Respira profundo. Y acompáñame en este viaje nocturno, donde los susurros cobran forma. Y los pasillos guardan secretos. Imagina un pasillo. No muy diferente al tuyo. Las baldosas del suelo reflejan tenuemente la pálida luz que se filtra desde la ventana del fondo. Las paredes, pintadas de un blanco que el tiempo ha vuelto cremoso, se extienden a ambos lados, creando esa sensación familiar de estar en casa. Pero también esa extraña inquietud que solo la oscuridad puede traer. A lo largo del pasillo hay puertas. 5 puertas. Cada una ligeramente entreabierta. Como si alguien hubiera pasado hace poco y no hubiera terminado de cerrarlas. El aire aquí es diferente, más denso, como si las palabras no pronunciadas flotaran suspendidas, esperando el momento perfecto para ser escuchadas. De día, este pasillo no llama la atención. Es funcional, práctico, un simple corredor que conecta las habitaciones. Pero cuando cae la noche, cuando las sombras se alargan y el silencio se vuelve pesado, este pasillo despierta. Los tablones del suelo crujían levemente bajo el peso de los pasos, como si la madera recordara cada pisada que había soportado a lo largo de los años. Desarrollo del relato. Capítulo 1. Los primeros susurros. Ana había vivido en esa casa durante 3 años. 3 años de rutinas, de mañanas apresuradas y noches tranquilas. Conocía cada rincón, cada sonido, cada sombra que proyectaba la luz de la calle. Pero esa noche, algo cambió. Era pasada la medianoche cuando se despertó. No por un ruido fuerte, no por una pesadilla, sino por algo más sutil, algo que rozó su conciencia, como una pluma tocando el agua. Se quedó inmóvil en su cama, escuchando. El refrigerador zumbaba en la cocina. El reloj de pared marcaba los segundos. Sonidos familiares, reconfortantes. Y entonces lo escuchó. Un susurro, tan suave que podría haber sido el viento. Pero no había viento esa noche. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas inmóviles. El susurro venía del pasillo. Una voz que no alcanzaba a distinguir, pero que le hablaba. Le decía algo que su mente consciente no podía descifrar. Ana se incorporó lentamente. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Pero por debajo, siempre por debajo, estaba ese murmullo, ese susurro que parecía conocer su nombre. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío y caminó hacia la puerta de su habitación. Cada paso la acercaba más al pasillo, a la fuente de esa voz, que ahora parecía más clara, más cercana. Capítulo 2. La exploración nocturna. La puerta de su habitación se abrió sin hacer ruido. Ana asomó la cabeza y miró hacia el pasillo.
La luz de la luna, que se filtraba por la ventana del fondo, creaba un sendero plateado. Sobre el suelo, las puertas, esas 5 puertas que conocía tan bien, parecían diferentes, más altas, más imponentes, como si hubieran crecido en la oscuridad. El susurro había cesado, pero Ana sabía con esa certeza extraña, que solo llega en las madrugadas, que algo la estaba esperando. Dio un paso hacia el pasillo, y luego otro. La madera del suelo, que durante el día era apenas perceptible, ahora parecía responder a su peso, con pequeños gemidos, como si la casa entera estuviera respirando. Pasó frente a la primera puerta, la del baño, entreabierta, como siempre, pero ahora esa abertura parecía una boca, esperando para hablar o para tragar. La segunda puerta, la del estudio, también entreabierta, y por esa rendija Ana creyó ver un movimiento, algo que se desplazaba, lento y silencioso, en la penumbra del interior. Se detuvo. Su respiración se había vuelto más profunda, más consciente. Cada inhalación, cada exhalación, parecía amplificada en el silencio del pasillo, y entonces volvió a escucharlo, esta vez más claro, esta vez con palabras. Ana, su nombre, susurrado con una ternura que le erizó la piel. No era una voz amenazante, no era el grito desesperado de una película de terror. Era melancólica, familiar, como el recuerdo de alguien querido. Ana, ven aquí. La voz venía del fondo del pasillo, donde la luz de la luna se desvanecía y las sombras se espesaban. Allí, donde estaba la quinta puerta, la que siempre permanecía cerrada. Capítulo 3. La puerta cerrada. Ana había vivido 3 años en esa casa, y nunca había abierto la quinta puerta. No porque estuviera prohibido, sino porque simplemente nunca había tenido motivo. Era una habitación extra, un espacio que no necesitaba, un lugar que existía, pero que no formaba parte de su vida cotidiana. Pero ahora, mientras se acercaba, paso a paso, por el pasillo plateado, esa puerta la llamaba. Ana. La voz se había vuelto más nítida, como si quien la pronunciara estuviera justo del otro lado de la madera, respirando el mismo aire, compartiendo la misma noche. Ana se detuvo frente a la puerta. Su mano tembló ligeramente cuando la extendió hacia el picaporte. El metal estaba frío, más frío de lo que esperaba, como si hubiera estado esperando su toque durante mucho tiempo. ¿Quién está ahí?, susurró Ana, y su propia voz le sonó extraña, como si viniera de otra persona. El silencio que siguió fue diferente. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que estaba conteniendo la respiración, esperando, decidiendo. Y entonces, la respuesta llegó, no en forma de palabras, sino en forma de recuerdos. Ana recordó, de repente, con una claridad que la sorprendió, el día que se mudó a esa casa. El agente inmobiliario le había mostrado todas las habitaciones, todas excepto una. Esta habitación, le había dicho, prefiere mantenerse cerrada. El anterior propietario
Lo pidió específicamente. Ana no había preguntado por qué. En ese momento, le había parecido irrelevante. Una excentricidad sin importancia. Pero ahora, con su mano en el picaporte, y esa voz llamándola desde el interior, comenzó a comprender que algunas puertas se mantienen cerradas por una razón. Capítulo 4. El eco del pasado. El picaporte giró con sorprendente facilidad, como si hubiera sido aceitado recientemente. A pesar de los años de abandono, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación sumida en la penumbra. Ana no podía ver mucho, solo formas indefinidas, sombras que podrían ser muebles, o podrían ser algo más. Pero el olor le llegó inmediatamente. No era desagradable, era familiar, como el perfume de flores secas, como el aroma de páginas amarillentas, como el eco olfativo de una vida que había transcurrido en este espacio cerrado. Gracias por abrir. La voz ahora venía claramente del interior, y Ana pudo identificar que pertenecía a una mujer mayor, con el tono suave de quien ha tenido tiempo, mucho tiempo, para pensar en lo que quería decir. Ana entró en la habitación. Sus ojos se fueron adaptando gradualmente a la oscuridad y comenzó a distinguir los objetos. Había una cama, cuidadosamente tendida, como si alguien hubiera estado esperando la llegada de un huésped. Una cómoda antigua, con cajones que parecían guardar secretos de décadas pasadas. Y en la esquina, junto a la ventana, una mecedora que se movía suavemente, como si alguien acabara de levantarse, dejando atrás el ritmo de años de espera. Me llamo Elena, dijo la voz. Viví aquí durante 50 años. En esta habitación, en este pasillo. Ana se acercó a la mecedora. El movimiento se detuvo cuando ella la tocó, como si la presencia que la había estado ocupando hubiera decidido hacer espacio para ella. ¿Por qué me llamas?, preguntó Ana, y su voz sonó natural, sin miedo, como si conversar con voces en habitaciones cerradas fuera la cosa más normal del mundo. Porque tú escuchas, respondió Elena. La mayoría de las personas que han vivido aquí solo oyen lo que quieren oír. Pero tú escuchas los susurros. Ana se sentó en la mecedora y comenzó a mecerse suavemente. El ritmo era hipnótico, relajante, como el latido de un corazón que hubiera encontrado su compás perfecto. Cuéntame, murmuró Ana, cuéntame tu historia. Y Elena comenzó a narrar, con esa voz que parecía venir de los rincones más profundos de la memoria. Esta casa fue mi hogar desde que me casé. A los 22 años, mi esposo y yo construimos aquí nuestra vida. Caminamos por este pasillo miles de veces, llevando desayunos en bandeja, arrullando a nuestros hijos, susurrándonos secretos. En las madrugadas, Ana siguió meciéndose, y las palabras de Elena se fueron entretejiendo con el crujido suave de la mecedora, creando una sinfonía nocturna que la envolvía como una manta tibia. Capítulo 5. Los secretos del pasillo. Después de tantos años, continuó Elena, este pasillo se convirtió en el corazón de la casa. Aquí fue donde mi hijo
dio sus primeros pasos. Aquí fue donde mi esposo me pidió que fuéramos novios, otra vez. Después de 30 años de matrimonio. La mecedora siguió su compás. Y Ana comenzó a ver. No con los ojos, sino con algo más profundo. Las escenas que Elena describía. Vio a una joven pareja, caminando de la mano por el pasillo, riendo por algún chiste privado. Vio a un niño pequeño, corriendo desde una habitación hasta los brazos abiertos de su madre. Vio años, décadas de vida cotidiana transcurriendo por ese pasillo, dejando huellas invisibles en la madera del suelo, en el aire mismo. Pero los últimos años, la voz de Elena se hizo más suave, más distante, fueron diferentes. Mi esposo se fue primero, y yo me quedé, esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Ana, aunque intuía la respuesta. Esperando que alguien, como tú, escuchara los susurros que guardamos en estos pasillos. El viento sopló afuera, y Ana se dio cuenta de que había estado en esa habitación durante horas, aunque le parecían minutos. Elena, dijo suavemente, ¿qué necesitas de mí? Solo que recuerdes, respondió la voz, que ahora sonaba más lejana, como si se estuviera desvaneciendo, que las casas no son solo paredes y techos, son las vidas que se han vivido en ellas, son los susurros que quedan flotando en los pasillos. Cierre. Ana permaneció en la mecedora hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana de la habitación. Cuando se levantó y salió al pasillo, todo parecía normal otra vez. Las 5 puertas en su lugar, la luz matutina, desvaneciendo las sombras de la noche. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando caminaba por ese pasillo, Ana podía sentir la presencia amable de Elena, y sabía que nunca más estaría realmente sola en esa casa. Los susurros seguían ahí, cada noche, pero ya no la despertaban, ya no la inquietaban, porque ahora sabía que eran solo los ecos gentiles de una vida bien vivida, de amor que había dejado huellas en cada rincón. Y tú, que me has acompañado en esta historia nocturna, quizá ahora, cuando camines por tu pasillo, en la madrugada, puedas escuchar también los susurros suaves de quienes han caminado antes que tú por esos mismos espacios. No todos los misterios necesitan ser resueltos. Algunos solo necesitan ser escuchados, con el corazón abierto y la mente tranquila. Que tengas dulces sueños, que tus pasillos sean amables contigo, y que si alguna noche escuchas un susurro suave, no tengas miedo de acercarte y escuchar lo que tiene que decir, porque quizá, solo quizá, era solo el viento, moviéndose entre las rendijas de una casa antigua, o quizá no. Descansa bien, y gracias por acompañarme en esta historia de susurros y pasillos que nunca duermen. Buenas noches.